Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malquisedec. En esta ocasión entrevisto a Adriana Abril de Colombia. Ella es una ex testigo de Jehová y activista de YouTube. Ella tiene algunos videos en contra de la secta de los testigos de Jehová, donde trata de desenmascarar a los testigos de Jehová, que es el propósito que tenemos todos los activistas. Incluso tiene un video sobre su experiencia personal dentro de la secta, ¿cierto, Abril? Sí, sí, así es. Así es, ¿Cómo, Elian. cómo estás, Abril? Gracias. Estoy pues muy honrada, me siento muy agradecida de que me hayas tenido en cuenta para la entrevista y que estemos unidos para ayudarle a las personas a conocer la realidad sobre la secta. La secta de los testigos de Jehová. Sí, señor. ¿De qué parte de Colombia eres tú? De Bogotá. De Bogotá. Ya el acento es diferente al último que entrevisté, que era de Medellín. Ah, Un sí. poco, es diferente. No sé si tú lo Santiago. conoces, Santiago García. Ah, ¿tuviste la entrevista? Sí, sí, oí la entrevista. Muy, muy buena. Y muy bueno el canal de Santiago García también. Pues la verdad yo no he tenido el placer de mirar, pero voy a mirar el canal, ya Sí, me échale un quiero vistazo. buscar. Incluso estamos pensando él y yo hacer una segunda parte, pero ya no precisamente una entrevista, sino como tratar un tema bíblico. Entonces, o sea, desenmascarar una doctrina falsa de los testigos de Jehová. Vamos a hacer él y yo una segunda parte con eso. Ajá. Qué pena que se pasó por aquí la mascota. El gato, Ya. no pasa nada. Aquí no somos profesionales, esto es todo natural. Y Aquí, está muy, muy en casa. exacto, aquí no hay nada ensayado porque aquí se va a hablar la verdad y para hablar la verdad no hay que ensayar. Se dice la verdad y ya, eso es todo. Exacto, sí, señor. Así Eh, es, Elian. claro, si fuéramos profesionales, es unos adornos, una cosa aquí, ¿no? Detrás de una pared y ya, eso es todo. Exacto, sí, señor. Mira, ¿tú Sí, cómo te hiciste testigo de Jehová? ¿Tú naciste en una familia de testigos de Jehová o te dieron estudio bíblico? exactamente. Yo nací en una familia de testigos de Jehová. Bueno, básicamente mis padres eran católicos y cuando yo era un bebé conocieron de esta religión y se bautizaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, básicamente yo he sido criada y no en los testigos de Jehová, no conocí ninguna otra idea u otra religión. Ok, ¿y tú tienes hermanos que también sean testigos de Jehová? Sí, sí. De hecho, yo fui la mayor. Después de mí hay otra mujer y tengo dos hermanos varones menores que yo. Todos ellos son testigos de Jehová. Ah, incluso son ahora todavía. Sí, ¿Y tus pues padres? mira, de mi familia inmediata, todos son testigos de Jehová y yo me salí. De hecho, pues eso fue como una especie de impacto en la familia. Claro, normal. Sí, no les gustó y fue pues como una especie de tragedia en la familia que yo dejara la secta. Pero pienso que mi amor primeramente a Dios y mi amor a mí misma es más valioso que cualquier otra cuestión. Para Oh, mí, pues Dios es más importante y la verdad es más importante. ¿tú podrías, por favor, contar resumidamente la historia de los testigos de Jehová y quiénes son exactamente los testigos de Jehová, cuándo se fundaron, cuáles son sus doctrinas más impactantes? Bueno, los testigos de Jehová, la historia verdadera es una y la que ellos suponen es otra. Ellos se imaginan que Dios iluminó a un señor que se llamaba Charles Taze Russell y que él empezó como a leer y a conocer de la Biblia y a formar un grupo de estudiantes de la Biblia y desenmascararon las enseñanzas de la religión falsa. Pero la realidad es otra. El señor Russell
Pues sí, él reunió gente a estudiar supuestamente la Biblia, pero él ya había tenido relación con los adventistas. La religión de los testigos de Jehová tiene el mismo origen de los adventistas, de una corriente del siglo XIX que estaban al pendiente de que Cristo venía y daban fechas. Para los testigos de Jehová, Charles Russell se inspiró, buscó en la Biblia y por eso dijo que en 1914 pasaba algo increíble respecto a Jesucristo. Y la verdad es que el señor Russell, lo que, o sea, de dónde sacó la idea de 1914 no fue de la Biblia, fue de un viaje que él hizo a Egipto y se fijó en una de las pirámides y después que regresó del viaje, él dijo que Dios había inspirado la construcción de esa pirámide y de ahí sacó supuestamente que unas medidas y de ahí salió lo de 1914. El señor Russell estaba más basándose en ideas humanas que en la Biblia. Y ¿qué fue pasando? Después de un tiempo que se murió en 1916, el señor Russell pasó a la presidencia del señor Rutherford y cambió esa religión totalmente. Le cambió hasta el nombre. Se llamaba Estudiantes de la Biblia y resulta que le puso Testigos de Jehová y les puso una cantidad de normas y cambió una cantidad de cosas, cosa que los Testigos de Jehová en su mayoría no han investigado su verdadera historia. Entonces, en realidad la religión de los Testigos de Jehová es una invención del señor Russell y básicamente la de ahora es del señor Rutherford, personas que dijeron una cantidad de profecías fallidas que vieron el fin del mundo para años que no sucedió nada, ya vamos en 2020 y no pasó nada. Y sin embargo, pues los testigos de Jehová tienen un adoctrinamiento tan fuerte que fuera de toda lógica lo siguen a ciegas y piensan que es la verdad. Tristemente creen que son la religión verdadera, que las demás son falsas. Así una persona se porte bien y crea en Dios y lea la Biblia, si no es testigo de Jehová, para ellos es un mundano. Entonces, por eso pienso yo, ese adoctrinamiento es tan fuerte que yo duré muchos años ahí en la secta. Estuve en ella hasta que yo tenía 40 años, toda mi vida. Por supuesto, la desilusión cuando uno descubre que eso es mentira es muy tremenda, ¿sí? Para mí fue una desilusión tremenda porque yo fui una testigo de Jehová sincera, ¿sí? Ahí dentro de la religión también hay personas que pues están ahí porque, no sé, les gusta lo que pasa allí o se sienten bien, pero yo sinceramente creía que servía al Dios verdadero, Jehová, pensaba que ese era su nombre y tenía toda la fe, pues desde pequeña me pusieron a soñar con el nuevo orden, de que Dios iba a destruir a los malos y iba a convertir la tierra en paraíso. Y si uno desde pequeño le tienen esa idea, es, es tremendo cuando descubres que todo eso es mentira. Ok, bueno, mira, tú sabías, hablando de eso de 1914, ese libro, que Russell escribió un libro para calcular esa fecha de 1914, que se llama El Plan Divino de las Edades. Ah, sí. Ese libro, los testigos de Jehová ya no lo publican, incluso Es, no tienen autorización ni siquiera de leerlo. pues imagínate, qué pena te interrumpo. Si no autorizan leer libros publicados hace 20 años, mucho menos de hace 100 años. Exactamente. ¿Y sabías que en No, 1914 cuando Russell no significaba lo mismo que ahora? exacto, sí, Cuando señor. Russell, 1914 era el fin del mundo, el comienzo de la gran tribulación, porque la venida de Cristo era en 1874. En 1799, el comienzo del tiempo del fin. O sea, eso eran tres fechas más o menos que había antes de 1914 y 1914 era el fin del mundo. Entonces, como no se acabó el mundo en 1914, corrieron todas las demás fechas y las juntaron y las reunieron todas en 1914 y la pusieron como la venida de Cristo.
Ellos tienen, como dicen en ¿sí? Venezuela, un arroz con mango ahí. Exacto, sí, señor. No, y es que mira, en torno a 1914 han cambiado muchas cosas. Primero, por ejemplo, cuando yo estaba niña, había un libro que estudiaban que se llamaba Vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Y ahí decía que no se iban a morir los de la generación de 1914 antes de que ocurriera el Armagedón. Después, cuando yo estaba adolescente, era 1994 y ellos insinuaron que, que estaba muy cerca al fin porque la Biblia decía que una generación duraba 70 o 80 años, revuelto ahí. Y ya lo último, cuando yo estaba así como dudando de la secta, hablaron de la generación traslapada. Eso es como una explicación ahí toda enredada y no han respetado, el cuerpo gobernante no ha respetado, porque ellos se atreven a interpretar la Biblia a su manera y hasta a tener su propia Biblia cambiada. O sea, es Exactamente. un Bueno, atrevimiento exagerado de estos. claro, en cuanto a la Biblia, claro, existe la tendencia de decir que la versión que utiliza los testigos de Jehová está cambiada y en realidad sí. Pero eso yo creo que pasa con la mayoría de las versiones de la Biblia. Las Biblias católicas están Sí, contaminadas con enseñanza católica y las evangélicas igual, pero bueno, lo que pasa es que la más satanizada es la de los testigos de Jehová, porque como son tan mentirosos, el cuerpo gobernante, a ellos le cae incluso más culpa que a los demás. sí, sí, o sea, digo que en ese empeño por distinguirse de las otras religiones, por decir somos los únicos con la verdad, se han Claro, atrevido a tanto, a tener claro, su propia exactamente, Biblia, o sea, es demasiado. Y digo no exactamente, tanto los testigos de Jehová, porque el individuo testigo de Jehová, pues como yo lo fui, sí, hay algunos que son personas sinceras que creen que sirven al Creador. claro. Mm, pero si nos metemos a analizar las cosas, a ir a la historia, a ir a los hechos, ahí uno tiene necesariamente que descubrir que los testigos de Jehová son todo menos la religión verdadera. De hecho, la religión verdadera, Jesús dijo que era nuestra fe porque él le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Eh, Él nos dejó claro que en realidad no era una religión la que nos iba a acercar a Dios. Y pues las religiones, en especial las sectas tienen una cantidad de normas, de cosas inventadas por hombres que las hacen pasar como enseñanzas de Dios o como cosas de Dios, que lo que hacen es alejar a las personas de lo que realmente es el mensaje de Jesús y de Dios. Exactamente. Eso es muy cierto. Lamentablemente, no sé si algún líder religioso que haya fundado alguna religión haya venido con buena intención, pero por lo general terminan desviándose de las escrituras y enseñando mandatos de hombres, que es lo que Así pasa es. con los testigos de Jehová, que incluso sus profecías, sus interpretaciones son totalmente antibíblicas. Pero Exacto, se sí, salen señor. demasiado de la Biblia, claro, ellos toman 2 o 3 versículos sacados de contexto y engañan a la gente. Mira, ¿Entiendes? ¿tú podrías por favor hacer un resumen de cómo fue tu vida dentro de la secta? O sea, desde el principio hasta que saliste, por favor, si te acuerdas. Pues la verdad, cuando era niña, digamos que era relativamente tranquila mi vida en medio de todo. A un testigo de Jehová, cuando es niño, pues le prohíben tantas cosas, ¿sí? Pero eh, me supieron inculcar que era lo más maravilloso agradar a Jehová. Entonces yo puedo decir que me sentía orgullosa de conocer la verdad y me daba mucha ilusión el nuevo orden. Y cuando en el colegio tocaba cantar el himno nacional o alguna cosa así que no se debía, pues yo me sentía orgullosa de ser leal a Jehová, supuestamente. Eh, que si uno no celebraba cumpleaños era porque agradaba a Jehová, que si uno no recibía un regalo de Navidad era porque agradaba a Jehová.
Entonces no tuve trauma en ese sentido en la primera infancia, digámoslo así, ¿sí? Como que me supieron vender bien la idea, ¿no? Y pues de por sí que mi papá, aunque llegó a ser anciano, llegó a llegar al título de anciano cuando yo tenía 9 años, mi mamá no era tan fanática en ese tiempo. Mi mamá sí era testigo de Jehová y bien, sí, pero puesto que ellos cuando conocieron esto, ambos ya trabajaban y ya estaban formando una familia. Mi mamá trabajaba en una oficina, mi papá en otra oficina. Entonces mi mami como que no era tan entregada, tan fanática, ¿sí? Entonces ella me admitía, no tuve ese problema que tuvieron otros niños testigos de Jehová, de que no les admiten jugar con niños que no sean testigos de Jehová o algo así. Por lo menos mi mamá nos llevaba de visita donde mis tías no testigos de Jehová y allí jugábamos con los primos. Entonces, digámoslo así, por ese lado no fue tan fuerte. Lo fuerte vino en la adolescencia, porque yo empecé a pensar que había cosas que no tenían como mucha lógica, como que parecía que había cosas que no eran tan lógicas, ¿sí? Yo me empecé a cuestionar un poco cuando era adolescente, pero el adoctrinamiento de los testigos de Jehová es tan fuerte que yo simplemente empecé a buscar razones para seguir en los testigos, ¿sí? Hasta le dije a mi papá que me diera estudio y a los 14 años me bauticé. Pero yo tenía por dentro como esas inquietudes, de decir, bueno, de verdad, el hecho de que, por ejemplo, que en un cumpleaños hace miles de años le quitaron la cabeza a alguien, o eso qué tiene que ver con que hoy día, con mucho amor y cariño, le hagan una torta y le den un regalo a una persona porque cumpleaños, yo no le veía eso sentido, ¿sí? Eh, Me parecía muy exagerado pues que uno no se tratará con las personas que no son testigos y hasta gente de mi misma familia que no son testigos eran bonitas personas y todo. Entonces habían cosas ahí como extrañas, pero no sé, el adoctrinamiento y el amor a mis padres, en especial yo pensaba pues mi papá que había sido católico, de los que iban a misa cada 8 días y rezaban el rosario y todo eso, y él llegó a ser testigo de Jehová y era anciano, entonces como que eso me impactaba mucho y yo pensaba esto tiene que ser la verdad, pero el conflicto interno estaba ahí, siempre tuve como ese conflicto interno, bueno, realmente aquí hay cosas que no tienen sentido, ¿sí? Ya después que fui creciendo, eh, digamos, yo me sentía muy sola. ¿Por qué? Porque a uno le dicen que las amistades que no son testigos de Jehová no convienen. Entonces no tenía amigos en mi lugar de estudio. Yo estudié un técnico eh, y dentro de la congregación pues yo no era la precursora, sino que cuando terminé mi colegio, pues decidí estudiar mi técnico y por lo tanto tenía que trabajar para poder pagar los gastos de mis estudios. Mi mamá me ayudó en parte, pero yo tenía que trabajar, entonces no tenía tiempo para ser precursora ni nada de eso. Entonces, como que tampoco la gente joven de mi congregación o algo, no afiancé amistades así chéveres y me sentía muy sola, ¿sí? En general, la vida mía como testigo de Jehová fue muy solitaria. Nadie se atreve a arrimársele a la hija del anciano, como que uno se vuelve más intocable, entonces, uy, cuidado. Entonces yo me sentía sola y después yo me enamoré de un testigo de Jehová, pero les creí cuando me dijeron, el peor testigo de Jehová es mejor que el mejor mundano. Y este testigo de Jehová, pues, no era tan, ay, como te dijera yo, como lo que aquí Ejemplar. llamamos tan lambo, que está tan aferrado ahí a los ancianos ahí, Ok. lagarteándose el puesto de siervo ministerial o algo así, no, él era como alejadito un poco. Pero yo me resulté enamorando y me casé y todo eso. Y pues con el tiempo resultó demostrándome que era un papá muy irresponsable. Yo tuve una hija y un hijo con él y él no era responsable. Vivíamos en la casa de mis padres suplían la mayor parte de los gastos de mis hijos. Yo me sentía muy mal con esa situación, pero como tenía que ser la esposa sumisa que habla la congregación, teníamos supuestamente un negocio, pero
con todo y eso, yo ayudaba en el negocio, hacía oficio a la casa, pendiente de mis hijos, pendiente de todo. Y yo sentía que llevaba mucho de la carga sola y que mi esposo no era responsable. Sin embargo, pues yo tenía que ser hipócrita y aguantar todo eso porque no había que enlodar el nombre de Jehová. Eh, yo hacía mi mejor esfuerzo por ser la mejor esposa y la mejor mamá posible, pero llegó un momento en que me reventé, me cansé. Y fui a una psicóloga y yo le dije, mire, yo estoy tan frustrada de mi vida, yo había estudiado diseño gráfico, no pude ejercer esto, he estado en el negocio ahí con mi esposo y ahí tampoco veo resultados económicos, estamos viviendo en la casa de mis padres, de verdad ni emocional, ni espiritual, ni materialmente me siento bien, me siento frustrada. Y entonces ella me dijo, la psicóloga, ¿sabe qué? Mi hija trabaja y búsquese un trabajo. Ya, ese fue el consejo. Y ella tenía toda la razón, porque cuando uno sale a ver otra perspectiva, empieza uno a pensar y a ver las cosas de otra manera. Pero jamás pensé, voy a salir de los testigos de Jehová, nunca, porque yo pensaba que era la verdad y pensaba que era lo mejor para mis hijos y que yo tenía una responsabilidad ante Jehová de, de la vida de mis hijos, ¿no? Porque uno como mamá siente eso, ¿no? Y también pensaba pues que era la mejor forma de criar los hijos bajo los principios bíblicos que ellos llaman. En medio de todo traté de no ser una madre demasiado dura, sino pues ser bien con mis hijos. Pero después que yo empecé a trabajar aparte, empiezan a crecer mis hijos, me doy cuenta que ellos no comían cuento como yo sí comía cuento. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi hijito tenía 8 añitos más o menos y estábamos preparando una reunión en la que se leían experiencias del anuario. Mi hijo me dice, mamá, ¿usted cómo sabe que eso es cierto? Y yo, pues porque está ahí en el anuario, ahí nos dicen experiencias reales. Pero usted estaba ahí, usted sabe que eso es verdad. Y yo, pues no, mi amor, pero es que esto lo edita el cuerpo gobernante y ellos dicen la verdad. Mamá, pero es que a ti no te consta que eso sea cierto. Yo no tuve ahí palabras, ¿sí? Con 8 años y ya tenía ese razonamiento, ¿no? De hecho, pues ya mi hijo tiene 20 años, estudia filosofía. Es una persona que ¿ya? Mi hija también se alejó de los testigos de Jehová y ella tampoco le creía esas cosas, ¿sí? Entonces yo digo, ajá, mis hijos están pensando otra cosa, no son tan creyentes, tan aferrados. Pues pasa el tiempo, mi niña ya con 11 años se bautizó y todo, pero pues qué madurez tiene una personita a esa edad. ¿Cómo saben que se está metiendo? No, lo hace más por la emoción. Ay, todos me felicitan. Ay, mis papás están felices conmigo. Bueno, pero digamos, ya después que van creciendo, yo veo que ellos sufren, ¿sí? No les gustan las reuniones. Yo empiezo a hacer lo que se supone que hace una madre testigo de Jehová y todo, y sin embargo a ellos no les gusta, ellos sufren. Le prohíbo a mi hija que salir con niños que no son testigos de Jehová. Mi hija dice, pero ¿por qué? Y se revela. Yo empiezo como a cuestionarme un poco, ¿no? Además de mi propia vida, decir, bueno, yo me siento insatisfecha de que no he hecho nada con mi vida, no tengo nada, no he luchado por tener algo y esperando que Jehová me dé una casa, la felicidad, la alegría, la felicidad completa en el nuevo orden y el nuevo orden nada que llega. Perdona, Ya mis perdona, hijos pero dicen, cuando tu hija, perdona, que te interrumpa, cuando tu hija se bautiza, ¿tú estabas casada todavía? sí, claro. Ok. Estábamos ahí viviendo con él que era mi esposo y mis hijos allá donde mis papás y pues yo muy testigo de Jehová y todo eso. El momento en que yo me cansé de todo fue cuando tenía 16 años de casada. Ya mis hijos comenzaban la adolescencia, mi hija de unos 14, 15 años y mi hijo un añito menor que eso. Lo que fue el golpe, digamos, la gota que me colmó el vaso. Yo ya tenía mis dudas, había cosas que yo decía, el cuerpo gobernante se equivoca en esto. Por ejemplo, el punto de vista sobre la homosexualidad, la situación de que los ungidos son tan únicos, que prácticamente son los favoritos de Dios y los otros cristianos son ahí como la,
la basurita, como los que tienen que lucharla, la van a luchar 1000 años para al fin que Dios les dé la vida eterna. O sea, esa situación a mí no me cuadraba. Perdona, Y voy a hacer decía, un es paréntesis complejo. aquí, voy a hacer un paréntesis para la audiencia que no conoce esta doctrina. En la secta de los testigos de Jehová, según ellos, hay dos tipos de salvación, o dos tipos de resurrección, vamos a decirlo de este modo. Están los ungidos, que van a vivir en el cielo, que según los testigos de Jehová son solo 144,000. Y el resto, que serán millones, van a resucitar y vivir en la tierra. Entonces, esa es la doctrina de los testigos de Jehová en cuanto a los dos tipos de resurrecciones que van a haber según ellos, para que las personas que no conocen lo sepan. Y bueno, Ajá, ahora sí, señor. puedes seguir. Así es. Bueno, bien. Y entre otras, sí, o sea, yo veía cosas tan absurdas. Como Jesús hablaba de lo superficial de la adoración de los fariseos, de que ellos se inventaban normas y ponían tradiciones de hombres. Y yo decía, pero aquí está pasando algo parecido. Dicen cosas absurdas. Por ejemplo, que uno tiene que ponerse cierta ropa para adorar a Dios. Se me parecía tan absurdo que, por ejemplo, uno llega y estaba yo trabajando y el uniforme era con pantalón y tenía que llegar a la reunión, al Salón del Reino, a meterme al baño para ponerme una falda y poder asistir. O sea, como si uno para escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios tenga que tener una prenda de vestir especial encima. O sea, eso es absurdo. Como mis hijos se enojaban de que ellos tenían que vestirse para ir al salón y para aplicar todo eso de una manera, siendo que ellos son niños y después eran jóvenes y tener que vestirse, mi hijo de traje y corbata, mi hija de falda. Yo no tenía explicación ni argumento para eso. Entonces yo ya tenía ciertas cosas que a mí no me cuadraban, pero no llegué a pensar, esta cosa no es la verdad, simplemente hay cosas que están donde no deberían. Pero la gota que nos colmó el vaso fue pues que yo permitía que mi hija tuviera sus amigas del colegio, que no eran testigos de Jehová. Yo no veía cuál era el problema, si eran niñas bien, si eran personas pues de bien, no había problema. Entonces su mejor amiga cumplió los 15 años, aquí en Colombia se tiene la tradición de hacerles una fiesta especial a las niñas a los 15 años, la dejé asistir a la fiesta de su amiga. Y para esa fiesta pues yo tenía unos ahorritos de plata y yo le compré ropita para que estrenara, pero yo no le compré esa ropa de Betty la Fea que se les compra para ir al salón, sino pues le compré un vestido como para una niña joven, así cortico y sus tacones y le pagué peluquería para que fuera a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Me parecía, pues ya que yo no podía celebrarle nada, pues que fuera y me parecía pues chévere. Pero resulta que en mi misma casa también vivía mi hermano y la esposa, allá en la casa de mis papás, pues, y mi cuñada pues se dio cuenta de que yo dejé asistir a mi hija a esos 15 y habló con mi papá. Y mi papá me dijo, no, pues toca que hablen con los ancianos. Total que nos hicieron una especie de mini comité a mi hija, mi ex esposo y a mí. Como somos familiares de mi papá, que es un anciano de hace tantos años, pues nos lo hicieron fue en la casa, llegaron fue a la casa y pues fueron dos ancianos. Les dicen ancianos aunque no sean viejitos, es la forma de decirle a los pastores en los testigos de Jehová. Entonces el uno era un viejito y el otro era un muchacho betelita más bien joven. Y pues llega el hermano viejito y nos dice los mismos textos del cumpleaños de Faraón y del cumpleaños de Herodes. Y, y el joven sale con una hoja, que eso parecía que fuera un niño de colegio mostrando la tarea del más lambón. Así que no, que la torta de cumpleaños es de la diosa no sé qué, que las velas significan yo no sé qué cuántas, que eso era, mejor dicho, lo más pagano. Y este viejito llega y dice así todo con cara de serio, hermanos, ustedes han cometido una falta gravísima. O sea, yo me reía por dentro, yo estaba seria mi cara, pero yo decía, esto es absurdo, esto es ridículo. ¿A quién matamos? Es más, ni siquiera yo he celebrado un cumpleaños en toda mi vida, simplemente dejé que mi hija fuera el cumpleaños de una amiga.
Y ahora esto se me volvió, pues. Y llegan los hermanos y dicen que el castigo era que ya no podíamos participar en las reuniones ni pasar a la plataforma. Y yo dije, pues, o sea, esto es absurdo, esto es ridículo. Dice, o sea, no, esto es una mentira, fue lo primero que se me, aquí me quedó en mi cabeza. Esto es una mentira. O sea, me refería al asunto del cumpleaños. Después que salimos de esto y tal, y hablé con mi hija, decíamos, no, pues esto es absurdo, aquí esto no tiene ningún sentido. Después de eso, yo apenas pude, me puse a buscar por internet qué más mentiras podía tener esta religión. ¿Qué me imaginé yo? Yo me puse a buscar, yo dije, bueno, de pronto los apóstatas digan, bueno, los testigos de Jehová dicen que esto es así, pero aquí en este texto bíblico dice esto. O sea, yo me imaginaba algo así como tan esto, pero no. Me encuentro con que el señor Charles Russell era un señor que le gustaba la piramidología, que él tenía unas creencias masones, que bueno, algunos decían que él era masón, otros que él era simpatizante, lo que sea. Pero yo quedé fría con eso. Y cuando veo la foto ahí de la tumba de él, era una pirámide. Y con el ojo, yo, pero ¿qué es esto, por Dios? No, yo dije, voy a investigar más, ¿cómo así? Y empiezo a investigar. Y por ejemplo, me encuentro con que la profecía de 1914, que es de Daniel, que era que en el 607, que esto. Y me fui a buscar una simple enciclopedia que había en mi casa, a ver en qué año era lo de Nabucodonosor. También esa vaina era una mentira. No, o sea, para mí emocionalmente fue un golpe horrible. O sea, por un lado yo me sentía como que hubiera estado en una alcoba con la luz apagada, así bien oscuro todo, y de repente me prendieron la luz. Entonces yo sentía dolor, sentía impacto, pero al fin veía la realidad. Pero, o sea, fue muy duro, porque toda mi vida había girado en torno a todas esas creencias y ahora todo era una mentira. O sea, eso fue duro, fue durísimo para mí. Tuve meses en que yo investigaba, me ponía a investigar ahí en internet, ¿sí? A ver qué más mentiras había. Y yo decía, no me importa que me duela, yo quiero saber la verdad. Y me empiezo a encontrar más cosas. El canal de la Basori, por ejemplo, que él explicaba directamente, mire, aquí la tala ya dice esto, aquí la Biblia dice esto, pónganle la lógica, no sean brutos. Y uno, sí señor, esto es así. O sea, yo quedé, hasta yo dije, voy a conseguirme una Biblia que no sea de los testigos de Jehová y voy a leer los evangelios. Y voy a tratar de leerlos de la forma más objetiva posible. Entonces me busqué una Reina Valera. Bueno, era lo que yo por instinto traté de buscar, a ver si había otra Biblia diferente. Y digo, sí, el mensaje de Jesús no es esto que se está practicando en los testigos de Jehová. Y ese conflicto interno, entonces yo dije, voy a hablar con mi papá. Mi papá seguramente se dio cuenta que yo empecé como a cambiar, como a no ser tan testiga de Jehová. Y traté de Per- hablar per- con papá. Perdona, ¿tú cuando fuiste testigo de Jehová habías leído la Biblia completa? No, Ni mira que siquiera no. la versión Yo de hoy. trataba de leer así como en la lectura semanal de la Biblia, que ellos dicen, pero coger yo de leer de chorro de Génesis a Apocalipsis no lo hice jamás. Ok. Y, ¿Y cuánto tiempo fuiste testigo de Jehová? ¿Cuántos años? pues digamos que bautizada, qué sé yo, 25, 30 años, no sé, porque yo tenía Ok. 14 cuando me bauticé, pero como me enseñaron la religión esta desde que yo tenía, qué sé yo, desde que tenía uso de razón, yo era un bebé de 2 años, algo así, ¿sí? Entonces, pues a uno se le, o sea, es un trastorno espantoso, de verdad, es un desmoronamiento personal muy fuerte. Cuando traté de hablar con papá, papá, yo tengo unas dudas. Oye, yo me imagino, venga, mijita, venga aquí con la Biblia, ¿cuáles son tus preguntas? Vamos a analizar. Y no, mi papá reaccionó como un energúmeno, yo nunca lo había visto así, lo desconocí. Me dice, mire, en mi casa yo no quiero ni expulsados ni apóstatas, porque yo no voy a perder mi privilegio. Así que, mijita, ahí verá si deja a sus hijos sin casa. O sea que pues yo no tenía la capacidad económica, a pesar de que ya estaba trabajando, no tenía la capacidad económica para sostener mis hijos.
yo no podía ni mucho menos darle el nivel económico que les estaba dando mi papá, ¿ya? Entonces, a mí me tocaba, digamos, quedarme callada, apabullada, no decirle nada a nadie, y ir a las reuniones, aunque sea de vez en cuando, que sea casi todos los domingos, que era la Mira, reunión, ¿y tu pero esposo qué no, decía de eso? ¿Tú le comentabas a tu esposo algo sobre tus sí, dudas? sí, pero él no era una persona a la que yo le importara, él es una persona muy egoísta, ¿sí? Y él simplemente me decía, sabes que no le comentes a nadie, a tu papá mucho menos, porque tú sabes, nos podemos quedar sin dónde vivirnos, tú sabes lo que puedes pasar. O sea, a él le importaba más su propia comodidad. Como te digo, él era muy irresponsable, ¿sí? Yo simplemente teníamos que representar el papelón ante la congregación de que él era el esposo maravilloso. De hecho, él era siervo ministerial, pero por palanca, porque mi papá era anciano. Pero él no era una persona que mostrara verdadera espiritualidad, verdadero interés en las cosas de Dios y nada de eso. Entonces, él simplemente le interesaba era que seguir su vida cómoda. Entonces yo en medio de tanta angustia, de tanto desespero, yo no me aguanté. Y, y yo renuncié a los testigos de Jehová. Para mi familia fue un golpe muy duro, porque yo que defendía esta religión a capa y espada, porque yo creía que era la verdad, ahora yo decía, no, no aguanto más, no quiero más, mire, ya que pase lo que tenga que pasar. Y mi papá me echó de la casa. Me dijo, no, pues se va. Y en la casa quedó viviendo el vago del que era mi esposo y mis hijos, allá donde mis papás. Y yo afuera. Recién había renunciado a un empleo que yo tenía, entonces yo en ese momento estaba sin trabajo. Tenía unos ahorritos y yo pensaba, bueno, con esto yo me busco una habitacioncita, una piecita para ir a vivir mientras tanto y miro a ver qué hago. Pero a mí me dio posada una testigo, que una tía que no es testigo, ¿sí? Una familiar. Y se compadecieron de mí, me ayudaron mis familiares no testigos de Jehová. Eh, pero obviamente, pues, quizás la forma de hacer las cosas para mí fue apresurada o algo así, pero pues yo me pongo a reflexionar en medio de tanta angustia emocional que yo tenía, que tenía meses sufriendo sola todo esto, ¿sí? Y simplemente estallé, no aguanté más. Y empecé, pues bueno, a tratar de mirar qué hacía, porque uno en ese momento, por lo menos yo, debido al golpe emocional que sufrí, me sentía muy confundida en mi cabeza, no tenía claridad en mi cabeza, porque el golpe es muy duro y sobre todo no sentía apoyo de nadie, ¿sí? Muy sola. Y mis hijos en plena adolescencia, ¿sí? La niña con 15 y el niño con 14 años. Esa situación fue muy dura, pero en el fondo yo decía, yo tenía que hacer esto, no puedo seguir desperdiciando mi vida. Todavía estoy joven, en ese momento 40 años. Yo decía, todavía tengo 40 años, yo puedo hacer algo por mi vida, puedo tratar de empezar una vida nueva y de darle un ejemplo a mis hijos, de que ellos se den cuenta que uno puede hacer su vida, ¿sí? De que tú no tienes ninguna razón para, como te dijera, para someterte a lo que digan los papás o lo que digan otras personas y tú sacrificas tus sueños y tú te sacrificas, eso no tiene sentido. Es total que, y a nivel espiritual, pues yo no sabía qué creer, ¿sí me entiendes? Sí. Elian, uno queda en el limbo, es decir, empieza uno a cuestionarse, ¿será verdad la Biblia? ¿Será que Dios existe? ¿Por qué Dios permitió que mi papá y mi mamá conocieran esto? Si esto es tan falso, ¿será que el diablo existe? ¿O nada de Mira, nada? ¿O qué? y por fin, ¿cómo tú te desligaste de la organización? ¿Tú te quedaste inactiva o a ti te expulsaron? ¿Cómo fue la cosa? Pues yo pasé una carta. Yo pasé una carta. Yo dije, no voy a hacer una carta explicando punto por punto. No la van a leer, pensé yo. Entonces yo simplemente dije, he decidido dejar de ser testigo de Jehová porque me he dado cuenta, investigué de forma personal la Biblia
y sus doctrinas y me he dado cuenta que esta religión no es la verdad. Y ya, esa fue mi carta de renuncia y se las dejé ahí en la congregación. Quizás debí quedarme inactiva o algo así, no lo sé. Pero como te digo, mi pobre parte emocional, mis sentimientos estaban tan heridos que yo estallé y no aguanté. Pero Y después mi vida empieza a cambiar, a hacer algo. Poco a poco uno tiene que superar, ¿sí me entiendes? Yo no podía quedarme de víctima toda la vida. ah, Dije, no, esto hay que superar, ¿sí? Entonces, pues, yo empecé fue así como a vincularme de nuevo a mis familiares no testigos, a buscar así como conversar y buscar, también a buscar trabajo, y pues me sentía peor de sola de lo que ya estaba. Es una etapa en que yo sentía que era como una segunda adolescencia, muy desubicada, sin saber yo qué creer ni qué hacer. Y también lo sentí como si yo hubiera llegado a un país extranjero donde no conocía a nadie, siendo que estaba en mi propia ciudad donde estaba toda la vida. Pero puesto que yo había vivido como en esa burbujita testigo de Jehová, yo no me sabía desenvolver en lo que ellos llaman el mundo. Entonces yo diría que a uno no le va mal en el mundo de Satanás porque dejó a Jehová, sino porque Jehová no le dejó aprender las cosas que necesita saber para desenvolverse. Es así. Entonces, han sido 5 años de mucho aprender, pero mira, también de sentir esa alegría, esa dicha de decir, caray, ya no me engañaron, ¿sí? A mí ya no me engañan. Ya el perro no lo capan 2 veces, decimos acá en Colombia. claro, mira, y con Ah, tu no me esposo, engañan otra vez. ¿cómo terminó la relación? ¿Cómo fue eso? ¿Ah? Con la relación con tu esposo, ¿sigues con él o ya no? Pues mira, yo, la verdad, así como esposa testigo de Jehová, yo estaba durmiendo con un bulto de papa. Un señor totalmente indiferente hacia mí. Entonces el amor se me empezó a morir, porque yo empecé a sentirme muy desilusionada de una persona tan irresponsable, de alguien tan seco a nivel sentimental, a nivel amoroso, nada, ¿sí? Entonces yo lo que hacía era, por agradar a Jehová, me esforzaba por ser buena esposa, por demostrarle cariño, por fingir en lo posible, trataba de esforzarme, de hacer el papel de buena esposa, ¿me entiendes? Pero después de que se me desaparece la religión, se desaparece el único motivo por el que estaba yo junto a ese señor, ¿sí? Y ya, yo, ahora sí nada, ¿sí? Entonces yo sentimentalmente ya estaba muy desvinculada de él. Y el momento de irme de la casa de papá para mí fue en ese sentido un alivio, porque yo ya no sentía la carga de tener que seguir una relación en la que ya no había cariño. Si es que alguna vez hubo cariño de parte de él, porque de parte mía yo sí lo quise, pero después se me apagó el amor. Entonces ya, bueno, y él lo que hacía era cuando conversábamos, pues por cosas que tocaba poner un acuerdo, ir a las autoridades seglares, pues un acuerdo para la parte económica de mis hijos. Tocó volver a hablar con él, o en las ocasiones en que, bueno, me veía con mis hijos, bueno, tuve que hablar con él en algunos momentos. Él me decía que volviéramos porque era conveniente por los hijos, pero nunca me dijo que me extrañaba, ni que me quería, ni que Jehová me Pero extrañaba, ni nada. tú ¿Sí? te separaste de él una vez que te fuiste de la casa de tus padres. ¿Te divorciaste Exacto. inmediatamente o poco tiempo después? Pues aquí el divorcio es una diligencia que toca hacer con papeles y todo eso. Entonces no se hizo divorcio en ese momento, porque eso cuesta una plata, ¿sí? Pero la separación, en el sentido de que yo ya nada con él, ¿sí? Porque la Ok. separación de sentimientos ya se me había dado hacía mucho tiempo, hacía años. Pero ya la parte legal fue después, ¿sí? Después de que yo me salí de la casa, veía a mis hijos, no podía ir a la casa de mis padres por obvias razones, no podían dejar entrar allá a la expulsada, entonces me veía con mis hijos fuera. Pero yo pues trataba de ser la mejor mamá que podía. Ya cuando conseguí trabajo, yo salía de mi trabajo, hasta las 8 de la noche trabajaba y me iba a donde vivían mis hijos, allá, y
pues ya después de que se trataba de verme lo más que podía, de ser la mejor mamá que pude, a pesar de que no vivía con ellos en ese tiempo. Después mi papá sacó de la casa al que era mi esposo con los niños, porque toda la familia no testigo de Jehová dijo, bueno, ¿cómo así? Que la hija por fuera, tratando de buscar a dónde vivir sin trabajo, pasando trabajos, y el otro señor allá, el que no es el hijo de ustedes, sí está chévere en su casa. Entonces, bajo esa presión, mi papá arrendó la casa para que se dejara de hablar mal de la verdad, ¿sí me entiendes? O sea, para no dar mal testimonio. Entonces, este señor se va a vivir con mis hijos a otro lado y yo iba a visitarlos allá. Después de mi trabajo, yo lo visitaba. Pero después del tiempo, pues ya pude hacer los arreglos y yo viví con mis hijos. Ya pudimos pasarnos a vivir y viví con mis hijos ya un tiempo. Entre tanto, pues yo inicié una relación sentimental con otra persona y pude experimentar la diferencia entre el peor testigo de Jehová y el mejor mundano. Es una relación sentimental que conservo hasta el día de hoy. Yo estoy ya viviendo con él, llevamos lo que lleva este año, y he experimentado la diferencia porque tengo una relación espectacular, es una excelente persona, él es realmente un caballero, un hombre responsable, y lo mejor o peor que sea una persona no tiene nada que ver con que sea testigo de Jehová o de la religión que sea. Es lo que somos, la calidad de persona. Entonces yo me he dado cuenta que esa bobada que le dicen a uno de que si te sales del pueblo de Jehová te va peor, te vas para allá para donde Satanás, ay, terrible. No, es exactamente lo contrario, ¿sí? Empieza uno a hacer su vida y a ver la vida que realmente lo es, que yo dice que la vida que realmente lo es allá en su religión, y no, la vida buena es siendo uno bien, siendo uno persona de bien, siendo uno mentalmente libre, librarse de esas ideas ridículas que le meten allá, ¿sí? De que una persona para agradar a Dios tiene que ponerse una falda larga, disfrazarse de Betty la Fea y tener unas revistas acá y estar allá al sol y al agua. No, eso no es lo que quiere Dios de uno. Él quiere que tengamos un buen corazón, y que todo lo que sabemos de Dios nos haga mejores personas. Esa es la voluntad de Dios. Mira, ¿y tus hijos cómo se desligaron ellos de la secta? ¿O siguen? ¿O se desligaron? Se desligaron, claro. Pues lo que yo te decía, mi hijo le ha puesto la lógica a las cosas desde chiquito. Está estudiando filosofía, Pero todas estas cuando estaban en la casa de tus padres, cuando vivían separados de ti, en la casa de tus padres, por lo menos asistían al Salón del Reino, supongo, ¿no? Sí, y les tocaba ir porque yo hasta les aconsejaba, pues lleven en la idea al abuelito un tiempo, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero ellos poco a poco se fueron alejando y mis papás se daban cuenta de que ellos no le seguían a esto, pero siempre han tenido, creo que todavía tienen la esperanza de que volvamos, es que a Jehová. Pues ellos en su ignorancia piensan que, pues, que ellos son la religión verdadera y que nosotros estamos con el diablo. Pero pues, obvio que no, o sea, mis hijos nada que ver, ¿sí? Mira, ¿y tú llegaste a contarle a tus padres y a tus hermanos lo que tú descubriste cuando te alejaste de la secta? Que Russell era un piramidólogo y todas esas profecías fallidas. ¿Tú tuviste la oportunidad de contarle eso o no te dejaron? No me dejaron. No me dejaron porque yo tenía miedo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque descubrir que esa cosa es mentira, a mí me dio duro. Y yo dije, mis papás son gente de la tercera edad, ya son gente mayores de 70 años. Y un impacto de estos, ¿qué tal que le dé un paro al corazón? O sea, a mí me daba miedo, Bueno, ¿sí? mira, no sé si Decirles esas cosas. hablando de eso, personas de la tercera edad, yo conozco un señor que está en muchos grupos de testigos de Jehová. Tú lo debes conocer. Él se llama Israel León. Sí, sí, señor. Él es activista, lo único que él no graba video, él dice que le da miedo, normal, las personas mayores le da miedo a la tecnología, pero él tiene un blog y entonces en su blog, que es muy bueno,
se lo recomiendo a la audiencia, busquen el blog de Israel León. Voy a tratar de ponerlo en la descripción de la entrevista porque no me acuerdo cómo se llama. En su blog, él dice que durante 60 años, siendo testigo de Jehová, él no sabía que Russell usaba la pirámide para medir fechas, la medida de la pirámide, para calcular fechas. Imagínese. No lo sabía él, 60 años siendo testigo de Jehová. ¿Qué queda para las generaciones nuevas? Así será el Imagínese. modo como la secta de los testigos de Jehová ocultan su propia historia. Imagínese eso. Pues, ¿qué te dijera yo? Posteriormente, hace quizá unos 2 años, tuve la oportunidad de hablar un poquito con mi mamá y le conversé un poco así como de las cosas, pero ella no creía, ¿me entiendes? Eh, hay un activista que se llama Diego, eh, es que el apellido, bueno, Diego también es de Bogotá, Diego Peña. Y él tiene un video reciente que él dice el sesgo cognitivo. Mira, ¿Sí? y ¿quién te está hablando ahí? ¿Tu hija? Sí, sí. Ah, Estoy en preséntala, el apartamento donde viven mis hijos. preséntala a la cámara, no hay problema. ¿Sí? Preséntala. ¿Quieres? ¿Quieres? Claro, así un poquito y ¿Quieres? ya, un Te segundo. presento aquí a Liam y a las personas. Hola, ¿qué tal? Oh, igual a su madre, una fotocopia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, bueno, me alegro. Bueno, Sí. las felicito a ambas que ya están fuera de esa secta, están fuera de toda manipulación. Y bueno, tú, gracias a Dios, no has tenido que sufrir todo lo que sufrió tu madre, tienes que vivir toda la juventud dentro de una secta. ¿Cómo te sientes No, tú ahora? y menos mal que mi mamá se salió, eso nos cambió la vida para bien. Yo diría que a mi hermano y a mí por lo menos. No, perfecto. Yo supongo que todas las privaciones que tuvo ella no las has tenido, ¿no? Porque ya viven en libertad. Pues antes de los como 14 años, sí, hubo muchos conflictos, pero por suerte, desde que lo que habló mamá de la fiesta de 15 de mi amiga, como que todo mejoró, como que mamá ya empezó a entrar en razón de muchas cosas. Claro, y yo me imagino el impacto que te causó a ti que no poder ir a una fiesta de 15 años, eso que es como tan común en Colombia, en Latinoamérica, ¿no? Sí, Y tú sí, sí, tampoco, hubiera y tú sido. no tuviste fiesta de 15 años, ¿no? No, pero mi mamá sí trató, digamos, de compensarlo de alguna manera. Eh, Ok, precisamente para esa época fue que ella se dio cuenta, entonces como que incluso me pidió disculpas y todo, entonces es bastante entendible y pues sí hay muchas otras cosas más que uno puede hacer, bueno, que puede disfrutar ya cuando sale, entonces, bueno. bueno, muchas gracias por concederme este segundo. Gracias por No, no, a colaborar también. ustedes. A ustedes. Sí, sí, vi uno de tus videos, creo que fue tu primer video. Mamá Ah, me sí. dijo, ah, mira, él es el de la entrevista, sí lo vi y también te felicito porque están en esta labor del activismo. Me Bueno, parece muchas súper. gracias, muchas gracias. Bueno, Bueno, sigo con tu madre, hasta luego. Ok, Sí, ok, bueno, se ve que ahora se ve el semblante de ustedes que son una familia feliz. Ya no una familia que está en una secta controladora, ¿no? ay, Ah, que cierto. a mí me contenta mucho eso, que tus hijos estén bien, que no tienen el cerebro lavado, que no están viviendo ninguna manipulación. Exacto. Yo tengo más Así o es. menos tu edad. Yo tengo, no sé qué edad tienes tú, pero yo tengo 40. Me pasa que yo tuve hijos tarde. Hace poco fue que tuve uno y tiene ahora un año. Ya Ay, tiene cumple este mes. pequeñitos. Sí, sí. Cumple el 26 de este mes, cumple un año. Y bueno, ya gracias a Dios, él no va a tener ninguna de las privaciones que tienen los niños testigos de Jehová. Sí, imagínate. Pero yo tengo arrepentimientos. Uno no cae en cuenta cuando es testigo de Jehová decir, hola, yo estoy privando a mis hijos de cuantas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Para los niños, me puse a mirar, por ejemplo, cosas de psicología, ¿no? Para los niños,
El hecho de que su familia les prepare un cumpleaños es algo que les llena mucho, les aumenta la autoestima, les hace sentir el cariño de los padres y todo eso. Y uno no cae en cuenta de eso. Bueno, a mí no me celebraron un cumpleaños, les estoy haciendo esto a mis hijos. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Mira, yo te voy a contar algo. Yo no sé si, bueno, estoy seguro que sí tiene que ver con eso, con Sí. haber, con, tiene que ver con la secta, porque en la congregación que yo estaba y en algunas cercanas, yo conocí niños, vi niños nacer, ¿no? Y conocí niños pequeños que habían nacido en lo que ellos llaman la verdad. Ujú. Hijos de padres, ambos que eran testigos de Jehová. Y muchos de esos muchachos salieron drogadictos, delincuentes, o sea, todo lo contrario a lo que es un testigo de Jehová. O sea, que tanto control, tanta presión, en vez de sacar algo bueno de la gente, saca lo peor. Se nota que los frutos que Hace produce esa secta son daño. frutos muy malos. Sí, pues mira que cuando yo estaba dentro de los testigos, uno como que está en una burbujita y no percibe la realidad, ¿sí? Y, pero uno de joven se siente muy cohibido de todo. Pienso que una persona de buenos valores, mm, si le han educado adecuadamente y todo eso, no va a buscar refugio en el licor, en la droga y en otras cosas inadecuadas para la edad y para cualquier persona, ¿verdad? Si ha habido una crianza de buenos valores y esos valores no los tienes que adquirir necesariamente a base de prohibir, prohibir y prohibir. ¿Sí me entiendes? Llegó Bueno, el momento en que ¿ah? bueno, hablando por ese mismo hilo, Mm. yo con la entrevista anterior le conté que yo me portaba mejor antes de ser testigo de Jehová que después que fui testigo de Jehová. Sí, sí. Yo por lo menos antes de ser testigo de Jehová yo no conocía discotecas ni burdeles, nada de eso. Después que fui testigo de Jehová, los testigos de Jehová, algunos compañeros me enseñaron esas cosas. Imagínense qué tan terrible. O Pues sea, mira que no estuve en esa situación, no claro, supe. O sea, yo, como te digo, muy sobreprotegida y al ser hija de anciano, pues ¿quién se iba a claro. atrever a mí a invitarme a ir a una discoteca o algo? No, nada, porque era Pero la hija esas del cosas anciano. pasan mucho, son muy comunes dentro de la secta. Es muy común que pasen esas cosas. Yo sí creo porque en una vez en un discurso, en uno de esos discursos en que le hablan indirectas a los hermanos, dijeron que no estaba bien que los jóvenes se fueran a discotecas ni a pizzerías que tenían discoteca y esas cosas. Pues yo nunca supe de un programa de esos. También por eso también me sentía muy cohibida y muy sola, porque ni siquiera eso, ni siquiera con los jóvenes. Pues aquí se hacían como unas mini fiestas muy zanahorias o muy sanas, pues que decían acá. Y ahí se bailaba, se bailaba pues música mundana, pero que ojo con la letra, que nada inmoral y eso. Y se hacía una fiesta de 5 de la tarde a 10 de la noche, así, con sola gaseosa y pasabocas. Eso se hacía de vez en cuando. Y hubo una época en que como que las hacían muy seguidos y dejaron de hacerlo, y entonces ya prohibieron. Entonces ahí dice uno, ahí medio, hay alguna recreación, algunos momentos alegres ahí con los testigos de Jehová. Pero eso no llena de ninguna manera Claro, claro. la soledad ni nada de eso. Pero conocí, digamos, como esa rumba sana, con la que conocí con los testigos, ¿sí? Pero por ahí uno veía era rumores, ¿no? Que se fueron unos muchachos, que se fueron con unas peladas, o que pillaron a yo no sé quién, yo no sé dónde, pero eran así como chismecitos. Y al ser yo, pues como te digo, en ese medio de allá de los ancianos no me enteraba de mucho. Mm. Pero dime tú si lo prohibido no es lo más apetecido. Yo Exactamente. estuve asistiendo a una religión evangélica durante algún tiempo y he asistido también a la misa católica. Me gusta la misa Luego de ser testigo de Jehová, ¿no? después de ser testigo de Jehová. Vale. A mí me agrada donde se habla de Dios y todo eso. Me parece bonito, me agrada la solemnidad de la iglesia y todo. Pero que tuve la oportunidad de mirar de varias cosas. Por ejemplo, ni en la católica ni en la evangélica se habla tanto del diablo como en los testigos de Jehová.
Ni en la católica ni en la evangélica se habla tanto del sexo como en los testigos de Jehová. Entonces dice uno, caray, como que es a provocar a la gente y a decirle, eso no se hace. A dar por hecho, somos un poco de pecadores llenos de tentación, pero ojo que el diablo está ahí. O sea, me parece que eso hace el efecto contrario, ¿me entiendes? Te Claro. está inculcando diciéndote, eres un pecador, ¿sí? Y entonces eso como que promueve más, le hace más propaganda a lo malo y al diablo que no otras religiones que también se supone que son cristianas, ¿no? Claro, ahora mira, tú ¿Están equivocados? los primeros años que te alejaste, cuando te fuiste de tus padres, ¿cómo te sentías? ¿Tú sentías que estabas abandonando la verdad o estabas plenamente convencida con lo que viste en internet? Plenamente O, convencida de que eso era una mentira, eso sí, ¿sí? Y mira, hice una estrategia. Yo dije, mi mente ha quedado vacía. ¿Por qué? Porque yo todo lo que llenaba mi mente, mis respuestas las tenía de los testigos de Jehová. Tengo que llenar ese vacío. Y empecé yo a investigar por YouTube, a escuchar a diferentes pastores evangélicos, sacerdotes, estos rabinos judíos, bueno, escuchar como diferentes puntos de vista, incluso conferencistas ateos, y empecé como a analizar un poco más, a mirar más cositas, a mirar videos que tenían que ver con la evolución, tú con que otras cosas, hiciste, emprendiste una búsqueda de la verdad prácticamente. algo así, ¿sí? Claro. Muy poco a poco, como para ver más de una interpretación de la misma cosa, ¿sí? Entonces, así yo decía, si yo miro varios puntos de vista, yo voy a analizar cuál es el que a mí me parece. Y si yo adquiero unas ideas que no sean simplemente por el hecho de que las dice fulano, sino que yo realmente me sienta identificada y me sienta bien y que lo que yo crea tenga cierta base, ¿entiendes? Mira, yo te voy Eso a es hacer una mirar. pregunta a ti que eres activista y sé que, bueno, y con lo que me acabas de decir, que en parte en tus videos lo he visto, que eres una buscadora de la verdad. ¿Por qué, por qué crees tú, en lo personal, o has investigado, por qué crees tú que la secta de los testigos de Jehová, eh, ¿cómo te digo?, adoctrina tanto a la gente? Por ejemplo, hay muchos Mm, testigos de Jehová activos que ven mi canal y entran a insultarme, a decirme que me voy a morir en Armagedón, que vamos a tener un debate bíblico, siendo que ellos tienen prohibido ver este tipo de contenido. Y habrán visto mucha evidencia de que los testigos de Jehová son una secta, pero ellos siguen defendiéndola. ¿Por qué ese adoctrinamiento es tan fuerte? ¿Tú has Pues mira, investigado yo, algo sobre eso? sí. Sí, en parte, por ejemplo, lo que yo te decía, el activista de Diego Peña, el psicólogo, les crean ese sesgo, o sea, esa idea y se la viven machacando y se la viven inculcando. Y esto va poco a poco, ¿sí? Nosotros a nivel mental, el ser humano tiene sus propias defensas. Si a usted le dicen de frente, oiga, si se va a morir su hijo, si no le ponen sangre, no se la ponga. Usted ahí mismo pone una defensa mental, ¿cierto? Entonces hay que bajar esa primera defensa mental. ¿Cómo se hace eso? Los testigos de Jehová conquistan o le atraen a personas con necesidades emocionales o intelectuales, ¿sí? Entonces ha habido personas que dicen, por ejemplo, se les murió a alguien o se sienten desconsoladas o angustiadas o tienen curiosidad intelectual, decir, bueno, si Dios existe porque hay maldad o cosas así, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la insidiosa estrategia de los testigos de Jehová, al hacerle preguntas a las personas, ¿sí? ¿Por qué cree que Dios permite la maldad? ¿Qué sucede con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las familias? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces ya ahí se le van metiendo a las personas con sus situaciones que les inquietan, diría yo, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Empieza a llegar un testigo de Jehová a visitar tu casa o te ha dado testimonio un conocido, un familiar, un compañero de trabajo y tan lindo, tan querido, tan bella, tan querida esta persona, ¿cierto?
tan amable que viene cada 2 días aquí a darme la clase gratis de la Biblia, tan queridito, tan amable, bueno. Y después que te invitan al Salón del Reino, ay, todo el mundo te saluda con ese cariño, con esa vaina, y ahí empiezan a meterle las emociones, a meterse con los sentimientos de las personas, ¿me entiendes? Y se presentan ahí como la verdad. Entonces les dicen, no, en esa religión que usted estaba no le enseñaban que Dios ha prometido un paraíso, en las religiones en que usted estaba no hay todo el amor que hay acá y todo eso. Entonces, y ahí empiezan a meterle despacio hasta que la persona queda atrapada y después le pueden meter cualquier mentira porque ya la persona ya se apegó, se adoctrinó ahí. Bueno, Entonces yo, yo dije, yo, yo vi, yo tengo un piensen video mucho. incluso, yo tengo un video incluso en mi canal que se llama Los Testigos de Jehová cautivos de un concepto. Ahí yo estoy recomendando un libro de un Ah, sí. anciano de Europa, no me acuerdo de qué país, que se llamaba Don Cameron, que escribió ese libro. Que eso que tú acabas de contar es precisamente el problema que tienen los testigos de Jehová sinceros. Porque hay muchos que son unos hipócritas, que están ahí por estar. Sí, Porque, bueno, porque no se quieren ir, porque la familia no le deje de hablar o lo que sea. Pero los testigos de Jehová sinceros están cautivos de un concepto, del concepto de que son la religión verdadera. Entonces andan con ese cautiverio mental. Incluso cuando dejan de ser testigos de Jehová por cualquier razón, siguen con ese cautiverio mental. Eso a mí me pasaba. Durante 15 años yo estuve bajo ese cautiverio. Yo me alejé de la organización y 15 años yo pensando que había abandonado la verdad. Yo estaba en ese cautiverio mental. Hasta que poco a poco, igual exacto. que tú, fui descubriendo que son una secta. Claro, yo tenía ese cautiverio mental, pero siempre recordaba todas las cosas malas que pasaban en la congregación. Todas las Sí, doctrinas sospechosas. mm, Y bueno, sospechosas hay muchas. Aparte de las que son sí, falsas, hay muchas que son sospechosas. exacto, sí, señor. Pues pasa lo siguiente, uno por las cosas malas que pasen adentro con personas de ahí adentro, que el anciano hace, que la hermana chismoseó, que esta persona hace esto malo y nada le dijeron, etcétera, etcétera. Uno pasa por alto eso cuando es testigo de Jehová, porque le meten una cuestión que dice, no, eso es error humano, somos hijos de Adán, ¿sí? Exacto. Pero no te metas con la doctrina porque esa la dio el cuerpo gobernante y ellos son los que son el conducto que Jehová ha dado. Y cada ratico les martillan la idea de que Jehová y cuerpo gobernante es prácticamente lo mismo, ¿sí? Exacto. Entonces, pero a la hora de que ellos se equivoquen, ahí sí salieron con la frasecita que no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, al Sí. fin, ¿qué? O es una cosa o es la otra, ¿sí? O sí Jehová, o sí los inspira supuestamente el Creador Jehová y su Espíritu Santo, o no, al fin, ¿qué? Entonces, siempre lo mantienen a uno así también con cosas como tan inciertas, como tan sí, pero no. ¿Mm? Mira, Yo, y yo he escuchado últimamente incluso el juicio de Australia, no sé si tuviste el video, sí, sobre los casos de abuso de sexual, pedofilia. de pedofilia, que abusaban de niños, incluso de mujeres adultas, y que el cuerpo gobernante o la orden es que esos casos tienen que encubrirse, que no pueden ir a las autoridades para no manchar el nombre de la organización. La orden que tienen los testigos de Jehová es encubrir los casos de abuso sexual dentro de su secta, ¿no? Sí, ¿Tú señor. llegaste a saber de algún caso en tu No. congregación o en otra? Eh, Imagínate que, digamos, una personita, cuando éramos jovencitas, todavía solteras, quizás de unos 20 años, una amiga, testigo de Jehová también, me dijo que su papá, que era testigo de Jehová, ellos eran testigos de Jehová de toda la vida, decía que ella no soportaba a su papá porque cuando era niña él se metía al cuarto de ella o de su hermano a buscarles las pulgas a la cama. Yo no capté qué significaba eso. A este señor, al papá de ella, era expulsado y restablecido. Jamás relacioné ni nada. Mm. Pero después que yo me salí y supe que ella se suicidó, ya cuando tenía como 30 años, ella se suicidó, es cuando yo caigo en cuenta.
Ella trataba era de decirme que lo que le hacía su propio padre, testigo de Jehová. O sea, ¿Me que entiendes? la manoseaba, abusaba de ella sexualmente. Abusaba de ella y de su hermano. Y el ¿Sí? padre era testigo de Jehová. Exacto. Y un señor al que yo no supe jamás que rindiera cuentas con la policía. Lo que yo supe fue que expulsado y restablecido, pero nunca, como no dicen por qué expulsan a una persona. Claro, ahora tú puedes explicarle Entonces, a la terrible, Dios mío. audiencia por qué ese señor nunca paró a la cárcel, se hacía eso. Porque para los testigos de Jehová, el que un adulto abuse de un niño no es un delito, es una faltica, es un pecadito. Y entonces a él simplemente le dan su regallito y todo el mundo callado. Y lo más que puede pasar es que de pronto lo expulsen, si es que pasa, o le quitan privilegios y el man simplemente, este abusador, se va y se va para otra congregación. Y si la familia quiere denunciar al abusador, ¿qué pasa? Pues hace unos años les decían que por favor no denunciaran a la policía para no enlodar el nombre de Jehová, dicen ellos así. Pero hoy día con el libro de los ancianos, hace pues pocos años, debido al escándalo de lo de Australia, eh, les dieron la instrucción de que le dieran la posibilidad a los familiares de denunciar ante la policía. Pero yo creo que previamente les dicen, bueno, cuidado de no enlodar el nombre de Jehová, de todas maneras, o sea, Claro, ahora eso lo en hacen la porque congregación no se trata como es. claro, ahora lo recomiendan, denuncia porque no le queda más remedio, porque ya están, como dicen en Latinoamérica, están rayados. Ya, Sí, ya no le queda a más ver, remedio. es que Lo mismo que a mí pasa en la me Iglesia duele. Católica. Miren la Iglesia Católica, en estos días supuestamente hubo un juicio en el Vaticano que enjuiciaron a 2 sacerdotes pedófilos. Pero eso es ahora, después de tanto escándalo. Pero ¿cuántos años no tienen ocultando los casos de abuso sexual a niños? Y lo mismo pasa con los testigos de Jehová y tan santos que se la dan y tanto que critican a la Iglesia Católica. Eso, exactamente eso. O sea, a mí lo que te iba a decir que me disgusta tanto que ellos critican de las otras religiones y ellos lo hacen peor, porque por lo menos el Papa que hay ahorita, por lo menos reconoce lo que está pasando y pues al menos, mire, ya denunciaron a algunos casos, ¿cierto? Critican que bautizan niños, que un niño, un bebé no es consciente de lo que está haciendo, que no sé qué, no sé qué. Y yo vi bautizar en los testigos de Jehová peladitos de 5 años, de 8 años, mi hija de 11 años, a ver si un niño conoce la dimensión de un compromiso ante Dios, por favor. ¿Sí? O sea, dicen, ay, la religión falsa es culpable, derramamiento de sangre, que no sé qué más, miércoles. Y resulta que ellos tienen acciones en una fábrica de armas. Y resulta que ellos han dejado morir la gente por no ponerles una transfusión de sangre. Bueno, tú O sea, sabías por favor, que por Juan Pablo favor. II, Juan Pablo II creo que era el anterior papa, bueno, no el anterior era el alemán, el que era antes todavía, el que se murió, Sí. Juan Pablo II, él en una ocasión pidió perdón a nombre de la Iglesia Católica, él pidió perdón por todas las atrocidades que había cometido la Iglesia Católica en la antigüedad, la Inquisición, las guerras y todo eso. Los testigos de Imagínense, Jehová han pedido perdón por algo. El cuerpo gobernante ha pedido nada, perdón por algo. nada. Jesús enseñó la humildad y estos han hecho y deshecho y no han pedido perdón por absolutamente nada. Lo que hacen es hacer destruir supuestamente la literatura, inventarse cuentos enredados y raros como la generación traspapelada, traslapada, tras engüevada, lo que sea. Por favor, ellos son demasiado elevados, demasiado Mira, superiores a los seres humanos para reconocer una falta, por favor. mira, ahí yo escucho la voz Terrible. de un varón. ¿Ese es tu hijo o tu esposo? ¿Cómo? Ahí escucho la voz de un señor. ¿Es tu hijo o tu esposo? No, no he hablado, está aquí mi hijo, pero no he hablado. Ah, yo, claro que sí, yo le he escuchado la voz. De pronto por ahí habló, pero no le puse cuidado. pre- pregúntale si quiere salir un momento, no sé si no le Ujú. avergüenza.
Está ocupadito, está muy Ah, ocupadito ahorita. bueno, está bien, no hay problema. Está ahí en una cuestión con ahí en el computador, está ocupadito. Ok, bueno, mira. Sí. Ahora, esto es la pregunta del $1.000.000, como diríamos. ¿Tú en qué crees ahora? Creo en Dios profundamente. Creo en la bondad de Dios. Creo en la vida de Jesucristo, en sus enseñanzas. ¿M? Y que la forma de acercarnos a Dios, más que todo, más que todo, es ser uno buena persona, un buen ser humano, ¿sí? ¿De qué te sirve a ti una cantidad de leyes inventadas? O sea, eso no sirve para nada, eso sirve para creerse más santo que los demás. Ok. Entonces yo, como te hablé en un momento de la entrevista, yo si entro a un culto, a un templo, me agrada. Me parece tan bonita la ceremonia católica, es tan solemne, tan bella. Me encantan las alabanzas de algunas iglesias cristianas, o sea, con ese gozo, con esa dicha que se alaba a Dios. Me parece maravilloso, ¿Qué, pero no qué? pienso Ajá. Que Dios tenga una religión específica para salvar a las personas. Mira, me hiciste acordar de algo. Esta entrevista, bueno, va a quedar un poco larga, pero no importa. La idea es que no queden cabos sueltos, ¿no? Bueno, dime, tranquilo. Yo, cuando tenía crisis de conciencia en la secta de los Testigos de Jehová, yo visitaba, así como hiciste tú, pero claro, ya tú estabas plenamente convencida de que no estabas en la verdad. Yo no, yo simplemente tenía crisis de conciencia y yo visitaba las religiones que tenía cerca. Obviamente, yo las que tenía cerca eran las religiones evangélicas y la católica. La iglesia católica siempre la tuve descartada, yo en lo personal. De Sí, ser tan mal que me hablaban los testigos de Jehová de ellos que me quedó eso. Y bueno, y que yo había leído la historia y tantas guerras, tantas cosas, todo eso se me quedó en la cabeza, ¿no? Pero yo visitaba iglesias evangélicas. Una vez creo que visité una iglesia metodista incluso. sí. Eh, Después, cuando me puse sinvergüenza, que por fin dejé de ir al salón, yo me busqué una novia que ella era adventista. Ajá. Y ella trataba, yo trataba de sacarla de ahí y ella trataba de evangelizarme a mí, siendo novio. Total que terminó ella saliendo. Ah, bueno. Y yo iba a los cultos evangélicos, fui varias veces, y no se parecen a las reuniones de los testigos de Jehová, en nada. Sin embargo, los cultos adventistas, las reuniones, son iguales a las de los testigos de Jehová. Claro, quizás los testigos de Jehová hayan cambiado algo últimamente. Los estudios del libro de los adventistas son igual a los estudios del libro de los testigos de Jehová. Así Ah, se lee, se imagínese. hace preguntas, hasta los cánticos se parecen, los libros de cánticos. Te estoy hablando hace, no sé, más de 15 años. Quizá las cosas hayan variado algo, ¿no? Pero ahí yo me di cuenta la similitud que existe entre los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Se ven que tienen el mismo origen, porque hasta en el culto son muy parecidos. Ahora, ¿qué te hubiese pasado a ti? Bueno, o qué me hubiese pasado a Sí. mí, tú podrías decirle a la audiencia, ¿qué me hubiese pasado a mí si los ancianos de mi congregación se hubiesen dado cuenta que yo visitaba otra iglesia? Hijitos, eso lo expulsan de una. Eso lo es apóstata. Y van y hablan con usted supuestamente para ayudarlo. Pero ellos ya tienen la idea en la cabeza de que lo van a expulsar. Bueno, Porque yo de ellos no verdad, conciben. yo me tomé muchos riesgos, pero es que la crisis de conciencia era tan grande. El problema es que fue un error de mi parte, eh, tratar de buscar respuesta en otras religiones, porque es que las demás religiones también tienen sus problemas. Sí, señor. Y claro, entonces la doctrina del infierno, de la Trinidad, esas son doctrinas que nunca a mí me entran en la cabeza. Y entonces los católicos creen eso, los evangélicos también, los adventistas se parecen un poco más a los testigos de Jehová, pero eso de no comer cerdo, había muchas cosas que no me cuadraban y yo terminaba quedándome con los testigos de Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los testigos de Ajá. Jehová activos que tienen dudas, no busquen refugio en otra religión. Investiguen a su propia religión por dentro, sus orígenes,
sus enseñanzas sí son bíblicas, porque si se ponen a buscar en otra religión, puede que la otra religión que visiten sea peor. ¿No? Y es que mira, buscar una religión verdadera, ya eso es un error. Claro, Eso y ya es un tantas error. que hay, Buscar una religión tantas. verdadera. Claro, y hay Eso muchas. no. Exacto. Y la religión es verdadera para cada individuo, ¿sí? Para cada individuo su propia creencia es su verdad. ¿Mm? Claro, es que por No. ejemplo, en las religiones también es las que tú tengas disponibles. Por lo menos en Venezuela y en República Dominicana, los dos países donde yo he vivido más, yo nunca he visto una iglesia ortodoxa, tampoco he visto una iglesia copta. En Venezuela como que vi una iglesia maronita, pero ahí llevan puros árabes millonarios. Bueno, y entonces hay religiones que quizás yo nunca la voy a conocer. Entonces que eso es un error, en realidad. Exacto, eso, no existe la única religión verdadera. Yo pienso que la religión es verdadera cuando lo hace a uno mejor persona, cuando eres mejor ser humano, cuando eso hace de ti alguien que no solo piensa en su propio egoísmo, sino también pues es ser humano hacia los demás también. ¿Sí me entiendes? Cuando no estás odiando al otro. Si una religión te hace pensar que debes odiar a alguien, que debes atacar a alguien, por favor. Eso, ¿cómo va a ser eso, verdad? ¿Cómo va a ser eso de Dios? No. Incluso el concepto que tiene de Dios cada persona es libre de tener un concepto de Dios, ¿sí? De que hay un creador, lo hay, claro que sí, Mira, porque hablando entonces de tienes... eso, ¿tú crees en la Biblia? Yo me agrada el mensaje, creo en el mensaje en especial de Cristo, pero dudo mucho de que el 100% de la Biblia sea todo de Dios, porque finalmente cuando alguien escribe algo de su propio pensamiento, de su propio sesgo, lo tiene que expresar ahí en eso que escribe. Si estás traduciendo de un idioma al otro, pues tú como que también le vas dando, ¿sí? Por ejemplo, yo leo la Biblia he leído una parte, ¿no? De la nueva traducción viviente y Esa es miro un poquito el la mismo que estoy texto leyendo y un ahora. pedacito en la Reina Valera, por ejemplo. Entonces yo digo, esto aquí le pusieron un pedacito. Si uno lee de acá entiende una cosa y si uno lee de acá entiende otra. No tengo en mente una cita específica, pero me doy cuenta de que de todas formas hay una tendencia a darle a la Biblia palabras que cuadren más con tu religión. Y ya ahí empieza a distorsionarse un poco el mensaje. Claro, es que ese es el problema. El problema, por ejemplo, la Biblia, la versión de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, los evangélicos siempre me decían cuando yo iba a predicarle, accidentalmente, porque yo siempre procuraba no tocarme con ninguno, no, pero bueno, siempre uno se chocaba con alguno, tocándole la casa, ¿no? La puerta. Mm. Y ellos me decían, la Biblia de ustedes está alterada, le faltan versículos, le faltan muchísimos versículos, le falta aquí, le falta allá. Después yo investigando me di cuenta que la Reina Valera es la que tiene versículos de más. O sea, en ese caso, la versión de los Ahí, testigos de Jehová es inocente. La Reina Valera tiene muchas añadiduras. Y ahora, está la Biblia católica que tiene 7 libros más que la Biblia de los evangélicos y los testigos de Jehová. Y está la Biblia de los ortodoxos que tiene muchos más libros. La Biblia de la iglesia copta tiene más libros todavía. Y entonces, por fin, ¿cuáles son los libros que son? ¿Son 66 o son 70 y algo? ¿O cuántos son en realidad? Es complicada la cosa. es complicado porque, mira, hasta la interpretación de las mismas palabras, cada pastor y cada cura le dice una cosa diferente, Claro. ¿sí? Entonces, con el mismo versículo, a usted le dicen adore a María o le dicen no la adore. Con el mismo Exactamente. versículo, por Exactamente. ejemplo. Con el mismo versículo le dicen a usted, pague el diezmo o no lo pague. Con el mismo versículo. Entonces todo Exactamente. depende es como de la interpretación de la religión. Entonces ahí sí estamos como graves, ¿sí? No hay una Claro. religión que sea como tal la verdadera. Claro, hay que tratar de hacer la voluntad de Dios, pero no aferrarse a las enseñanzas de ninguna religión, porque no hay nada que te garantice que alguna religión esté en la verdad. Incluso ni siquiera Exactamente. la misma Esa es la Biblia que tengas conclusión en que la tengo. mano, la misma Biblia que tengas en la mano, nadie te garantiza que no esté alterada, que sea la original. No hay nada que te lo garantice. Es difícil. Exacto. Difícil.
Pues yo disfruto, como te digo, de leer las palabras de Jesús, la vida de Cristo, me parece una delicia. Mira, Me ahora, encantan los salmos y eso, me parece muy bonito. yo, Pero, digamos, no me le mido yo a coger e interpretar absolutamente todo, ni a eh, darle la veracidad de esto, la interpretación de esto, porque de verdad que hay múltiples interpretaciones del mismo versículo. claro. Mira, ¿qué consejo le das a los testigos de Jehová, que son muchos, que ven este canal y que van a ver tu entrevista? Pues que no le tengan miedo al dolor, que no le tengan miedo a investigar. Miren, Jehová o el creador, porque él, hasta el nombre Jehová es inventado, pero Dios, el que nos creó a todos, nos creó el cerebro, nos creó la capacidad de pensar, la capacidad de dudar, la capacidad de investigar. Dios te ha dado ese cerebro para que lo uses. Te ha permitido conocer el leer y escribir, ¿sí? Porque hace unos siglos atrás la mayoría de la gente no la sabía leer ni escribir. Hoy día sí. Hoy día ahí existe ese recurso, existe el internet, ¿sí? No se cierren, no cierren esa cabeza. Usen el cerebro e investiguen, ¿sí? Que hasta en su propia literatura uno encuentra contradicciones e incoherencias, ¿sí? Entonces, por no leer y por pensar que ese hermano que habla tan bonito allá en la plataforma tiene toda la razón, porque él sí lee, porque él sí investiga. Hasta ese hermano puede estar equivocado. ¿Usted por qué tiene que creerle solo porque habla tan bonito y se viste de corbata, por favor? Solo porque le llega la información de unos gringos y ellos hablan ahí todo gringo, todo bonito, entonces ellos tienen la verdad y son del Espíritu Santo, por favor. Dúdenlo por un momento por lo menos, investiguen y lean. Es lo que yo les doy el consejo. Bueno, muchas gracias, Adriana Abril. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Que le recomiendo a los usuarios que se suscriban al canal de Adriana Abril. ¿Cómo se llama tu canal? Adriana Abril. Ok, tu mismo nombre, perfecto. De todos modos, Ajá, yo voy sí. a colocar el link en la descripción del video. Por Oye, favor, gracias. a las personas que nos están viendo, suscríbanse al canal de YouTube de Adriana, que tiene un contenido muy bueno. Yo lo sé de primera mano porque lo he revisado y he visto algunos de sus videos. Ella tiene mucho conocimiento de la Biblia y tiene muchos videos motivadores. Y también, por favor, suscríbete a este canal, que seguiré haciendo entrevistas, seguiré poniendo información relacionada con la secta de los Testigos de Jehová y posiblemente de otras sectas también. Este canal se va a diversificar mucho, no va a tratar solamente de los Testigos de Jehová. Listo, mira, Bueno, Elian, Adrián, dime. gracias y de verdad que qué bueno que esta labor que tú también estás haciendo, porque eso también le da mucha variedad a la información, ¿no? Que estemos conversando entre ex testigos de Jehová, activistas, eso también es muy chévere y le da mucho, le ayuda mucho a la gente también a pensar y a darse cuenta que ni somos tan pocos, ni somos tan locos, ¿sí? Exactamente, Y que de verdad se puede vivir una vida y una vida buena fuera de esa organización. exactamente. Bueno, muchas gracias, Adriana, por haber colaborado. Yo sé que va a ser de mucho beneficio tu testimonio para las personas que te ven y yo con sinceridad te lo agradezco y espero poder tener una segunda colaboración contigo. Claro que sí, con todo gusto. Y a ti muchas gracias, Elian. Ok, hasta luego Hasta luego. la Bueno, audiencia.